Bien, para esta segunda sesión contamos con la presencia de una persona muy conocida por muchos de nosotros, como es José Luis Larrea Jiménez de Vicuña. José Luis Larrea es de formación economista, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariales, doctor en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad por la Universidad de Deusto. Es un gran conocedor de la importancia que tienen los procesos de innovación en la evolución de las personas, las empresas, la economía y las sociedades. Es conferenciante habitual en importantes foros, es también articulista destacado y autor de varios libros. Pero además de eso, es una persona relevante en nuestro territorio, habiendo iniciado su actividad en la Administración Pública Vasca en 1980. Entre otros cargos importantes, ha sido consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco desde 1991 hasta 1995. Posteriormente, ha sido ejecutivo de Ibermática, presidente de Euskaltel en sus primeros años de actividad, miembro del Consejo de Administración del Banco Guipuzcoano y consejero de APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección. En la actualidad, es asesor de empresas e instituciones y, entre otros, es presidente de honor del Instituto Vasco de Competitividad Orquestra y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto y de su comisión permanente. La ponencia que nos trae hoy a este foro se titula El mundo en transformación, personas y organizaciones, un tema que realmente es de actualidad. Los cambios que estamos viviendo desde hace ya unas décadas están siendo muy importantes, empujados seguramente por la globalización de la economía, el desarrollo tecnológico, la transformación digital, los movimientos migratorios y algunos otros. Y además, todos estos cambios se producen a una gran velocidad. Pues bien, sobre estos cambios, sobre la transformación que se está produciendo en el mundo y su relación con las personas y organizaciones, nos va a hablar hoy José Luis. Espero que sea una conferencia muy interesante para todos. Cuando quieras, José Luis. Agintariok, Jaun-Andreok, lagunok, egun on danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias, Andoni. Cuando va uno cumpliendo años, pide cada vez con más fuerza que por favor no lean el currículum. Pero Andoni, aunque ha hecho un esfuerzo, parece inevitable, ¿no? Yo quiero agradecer al Colegio Vasco de Economistas, al Registro de Economistas y Auditores y al Instituto de Censores Jurados de Cuentas la oportunidad de poder compartir. Os voy a tutear, con todo el respeto, os voy a tutear y luego en el coloquio os pediría lo mismo también. De poder compartir con todos vosotros pues una serie de reflexiones, ¿no? Yo vengo con más preguntas que con respuestas, ¿vale? O sea, avanzo, ¿eh? Yo vengo con más preguntas que con respuestas. Y me parece que la gracia del mundo en el que estamos es pensar en nuevas preguntas, además de en respuestas, pensar en nuevas preguntas. Algo de esto vamos a ir viendo a lo largo de la intervención que voy a hacer. Ha resultado inevitable que me acordase de mis primeros contactos con Álvaro y con el mundo de los auditores, ¿no? Un poco. Y fue en el año 93, cuando tuve la oportunidad de participar en un congreso como en Bilbao, de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con una ponencia que tenía un título también que lo entenderíamos ahora, pero que algo hemos evolucionado. O sea, yo creo que vamos a mejor, ¿no? Claves y determinantes de la competitividad de las empresas y del sector público. O sea, que claro, como era consejero de Hacienda me preocupaban las empresas y me preocupaba el sector público. Mi mensaje de hoy, que está muy alineado con el mensaje de nuestro diputado, es que lo más importante son las personas. O sea que en estos 26 años largos creo que algo he aprendido. Yo creo que fundamentalmente venimos a esta vida a aprender. O sea que esto también forma parte de hacerse preguntas. Bueno, después de este pequeño homenaje a la historia y
y a la importancia que tiene el paso del tiempo, quiero que os quedéis también con una idea en todo lo que yo voy a decir, para que al final se ponga en contexto. Detrás de las tendencias que existen, de las preguntas que existen, siempre está la pregunta del tiempo. Sí, esto sí o no, pero ¿cuándo? ¿Vale? Bueno, pues volveremos al final a la pregunta del tiempo. El título un poco que le hemos dado a esta intervención es un mundo en transformación, personas y organizaciones. O sea, la primera idea es que estamos en un mundo en transformación y eso me va a llevar a hablar del contexto, la importancia del contexto. La segunda idea es que eso está acompañando, está contextualizando a personas que cuando se relacionan con otras crean organizaciones, pero son personas las que crean organizaciones al relacionarse con otras. Y eso me va a llevar a hablar de algo que a mí me parece que es importante en estos momentos, que es la importancia de un nuevo paradigma relacional. Y el tercer paso va a ser decir, bueno, y ante este mundo en transformación y este contexto, que sobre todo interpela a las personas a cómo nos relacionamos y a cómo somos capaces de compartir, de todo esto habla también nuestro diputado, ¿qué posición tenemos que tomar? ¿Cuál es nuestra posición? Bien, pues este va a ser un poco el eje conductor de la intervención, ¿eh? Contexto, paradigma relacional, que son personas y organizaciones, o sea, personas y relaciones, y la posición, cómo nos posicionamos como personas y cómo nos posicionamos como organizaciones. Y vamos a empezar con una pequeña historia. Esto se titula Una noche en la campiña y están Sherlock Holmes y Watson. Tras una buena cena y una buena botella de vino, esto es como hay que ir a la campiña, ¿no? Se desean las buenas noches, se acuestan en sus respectivos sacos de dormir y se ponen a dormir. Horas más tarde, Holmes se despierta y llama a su fiel amigo. Y le dice, Watson, mire al cielo y dígame qué ve. Watson, un poco, ahí está más espabilado de lo que debería de estar, ¿eh? Dice, pues vaya pregunta, pues veo millones y millones de estrellas. Ya, ¿y eso qué le indica, querido Watson? Preguntas. Watson duda un minuto y plenamente decidido a impresionar a su amigo con sus dotes deductivas, le contesta. Pues desde un punto de vista astronómico me indica que existen millones de galaxias y potencialmente, por lo tanto, billones de planetas. Dice, astrológicamente hablando, me indica que Saturno está en conjunción con Leo. Cronológicamente deduzco que son aproximadamente las 3:15 de la madrugada. Él va tomando confianza, ¿no? Va tomando confianza. Meteorológicamente intuyo que mañana tendremos un hermoso y soleado día. Y a usted, ya se ha venido arriba, ¿qué le indica, pues, mi querido Sherlock Holmes? Y Holmes, tras un corto silencio, le dice, ¿qué me indica, querido Watson? Que nos han robado la tienda de campaña. O sea, que antes de empezar a responder preguntas y a empezar a hacer análisis y cosas, y bueno, esto vosotros sabéis mucho más que yo, y mirar y las sumas, ya está. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? Antes de empezar a responder, ¿cuál es la verdadera pregunta? Ojo que las más de las veces nos metemos en el ajo y no nos hemos enterado de que lo que ha pasado es que nos han robado la tienda de campaña. Así que, primera conclusión, una adecuada identificación del contexto resulta absolutamente capital en todo lo que hagamos. Bien, el contexto tiene muchos matices, tiene muchas miradas, tiene muchas maneras de acercarnos a él. Yo voy a recorrer algunos de los elementos del contexto, un contexto muy general, que me parecen relevantes. A mí me parecen relevantes. Yo creo que os tiene que parecer relevantes a todos, pero seguramente hay cosas que ahí no están y que a cada uno tiene que valorar si es relevante para él o para su organización. Y habrá cosas que igual ahí están y que igual no son tan relevantes. Lo importante es reflexionar sobre ese contexto. De los aspectos que podríamos analizar y que vamos a recorrer de una manera muy rápida,
Primero, estamos en una época de cambio y transformación. Otro elemento clave es la globalización, el desarrollo tecnológico que nos lleva a la transformación digital, el desafío de la automatización. Voy a dedicar esto un poquito más de tiempo porque es una cosa que sé que es una cosa que preocupa. Son otras de las tendencias fundamentales. El diálogo a nivel de planeta, es decir, la relación entre el planeta, las personas y las relaciones, lo global, es otro elemento absolutamente clave que hay que tener en cuenta. Los aspectos demográficos, la demanda de seguridad, la energía del medio ambiente, la competitividad, como decía el diputado, la competitividad, y todo esto, ¿qué interpela, cómo interpela la competitividad? ¿Qué pasa con la innovación y el emprendimiento? Ya nos hemos olvidado de la innovación. El emprendimiento todavía no, porque queda bien, pero ya nos hemos olvidado de la innovación. ¿Qué pasa con el conocimiento y el aprendizaje? ¿Qué ocurre entonces en las empresas y con la dimensión social de la empresa? ¿Cómo va a impactar o está impactando ya las relaciones sociolaborales? ¿Y qué cambio de paradigma, en mi opinión, hay detrás de todo esto? ¿Qué cambios se está produciendo? ¿Y qué dificultades tenemos para que ese cambio lo podamos enfrentar con naturalidad? Bueno, como no he visto a nadie sacar fotos y tal, será que ya estáis avisados que vais a tener toda la presentación a vuestra disposición o que no llama la atención nada de lo que hasta ahora estoy diciendo, ¿vale? Pero bueno, si alguno tiene interés en quedarse con algo de esto, lo vais a tener a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a recorrer entonces un poco estas tendencias generales, estas tendencias que yo creo ayudan a contextualizar lo que nosotros luego tenemos que hacer y cómo nos tenemos que posicionar, ¿no? La primera, cada una de ellas daría para una conferencia, o sea que vamos a ir como muy al tiro, que dicen los chilenos, ¿no? Vamos a ir rapidito, ¿eh? Es que estamos en un mundo en cambio y transformación. La palabra ahora cada vez que creo yo que se va a poner de moda y me parece bien, pero no me gustaría que pasase como con la innovación, que se puso de moda y luego no se sabía muy bien de qué estábamos hablando, es transformación. Yo creo que efectivamente estamos en un mundo en transformación. Y es un mundo en cambio. Y tenemos una sensación de que esto va muy rápido. Claro, Heráclito de Éfeso, ya 500 años antes de Cristo, decía que el cambio es lo único inmutable en el mundo. O sea, que debía estar también muy agobiado con esto del cambio. O sea, que todo es relativo. Pero bueno, sí es verdad que a cada uno nos toca vivir el tiempo que nos toca vivir. Y lo que sí es importante pensar es que seguramente las preguntas fundamentales a las que nos tenemos que enfrentar son aquellas a las que se enfrentaba Heráclito de Éfeso. Lo que pasa es que, hombre, 2000 y pico años después, igual podemos aportar una mirada un poquito más ilustrada, un poquito más evolucionada, ¿no? Pero esta sensación de cambio, de que todo cambia y que va a seguir cambiando, es un tema absolutamente fundamental. Otro de los elementos claves es todo el debate de la globalización. Yo no voy a entrar en el detalle. Esto se puso muy de moda en los años, torno a 90, la década de los 90, ¿no? 95. Claro, entonces pasó lo de, bueno, algunos sois muy jóvenes, si os acordáis, claro, lo de la telefonía móvil y pasó lo de Internet. Y aquello cambió el mundo. Y la globalización y todas las charlas antes de esto, antes de hablar de la sociedad de la información, todas las charlas hablaban de globalización. Si estuviésemos en el año 95, esta charla sería sobre globalización, seguramente, ¿vale? Globalización. De pronto el mundo se nos amplió. Y hay un montón de preguntas que estaban entonces sobre la mesa y que curiosamente siguen estando, ¿no? El equilibrio entre lo global y lo local. La idea de un discurso de globalización llevado al límite era un discurso de totalización. Es decir, aquí la empresa es global, es total, lo hace todo. Los grandes monopolios. Era un discurso curiosamente más monopolizador que otra cosa. Algo de esto está ocurriendo, luego hablaremos con las plataformas tecnológicas y demás, pero por ahí va el discurso. Hoy sabemos, yo creo, hemos intuido, percibimos más claramente que nunca que el equilibrio está entre lo global y lo local. O sea, que ¿cuál es el papel de lo local en todo esto en relación con lo global? Pues es una de las preguntas importantes que tenemos que seguir pensando desde la globalización. Todas las fronteras saltaban. Ya hemos visto que lejos de saltar han aparecido otras nuevas y lejos de saltar, pues estamos un poquito creando nuevas fronteras en vez de eliminándolas.
Hay un cambio en las reglas del juego, se percibía un cambio en las reglas del juego, el papel de los estados, cuál es el papel de los estados, de los ciudadanos, las macroempresas, los nuevos monopolios. Todas estas preguntas siguen estando todavía sobre la mesa. ¿Cuál es entonces el papel social de la empresa? ¿Cómo juega ese papel? ¿Qué riesgos puede haber de ruptura social? Bueno, la globalización es un tema clave, que plantea muchas preguntas y que en lo que hagamos forma parte de, o tiene que formar parte inevitablemente de nuestro contexto. Otra tendencia clave son las tecnologías. La tecnología tiene un tremendo potencial transformador. Esto lo vivimos de manera más clara, año 95, Internet, telefonía móvil, la sociedad de la información. O sea, la charla del año 98-99 no hubiese sido de globalización, hubiese sido la revolución de la sociedad de la información. Bien, ¿qué ocurría? Que las TICs tienen un potencial transformador tremendo. Tenían un potencial transformador y lo estamos viendo, el potencial tremendo que tenían. Pero hay otras tecnologías que ya estamos viendo cada vez más la importancia que tienen, como es la tecnología de materiales avanzados, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de las energías limpias y las tecnologías de las ciencias cognitivas, que están llamadas a jugar un papel capital, que ya lo están jugando, pero van a jugar todavía más. Y además tienen la característica de que entre ellas se alimentan y se integran, con lo cual su poder de transformación es muchísimo mayor. El siguiente elemento de preocupación, este es como muy actual ya, ¿no? Lo de la transformación digital, ¿no? El siguiente elemento de preocupación o de ocupación viene por unas tendencias claras en la cual hay unos elementos fundamentales. La conectividad de todos con todos, redes y de todo con todo, la accesibilidad, la movilidad, la capacidad de integrar y manejar datos y la velocidad. Estas características del entorno son absolutamente también determinantes en el día a día de lo que hacemos y en lo que está pasando. Y esto pone de relieve un elemento que también tenemos sobre la mesa, que es las plataformas tecnológicas. El Internet de las cosas. Jeremy Rifkin define el Internet de las cosas como una nueva plataforma que integra tres Internets. El Internet de las comunicaciones, que es normalmente el que nos quedamos cuando hablamos del Internet de las cosas. El Internet de la logística y el transporte y el Internet de la energía. O sea, comunicaciones, logística y transporte y energía. En palabras de Rifkin, esto es el Internet de las cosas y todo está íntimamente relacionado y esto genera lo que Rifkin denomina la tercera revolución industrial. Y esto da lugar a unas plataformas basadas más en las comunicaciones que en lo que eran las plataformas clásicas de producción y de distribución. Y entonces nos aparecen los Amazon, los Google, los Apple y no sabemos muy bien, sabemos cómo empezaron y no sabemos muy bien cómo van a acabar. Y aparecen otra vez un montón de preguntas. La posibilidad de aparición de nuevos monopolios, transformación del mercado de trabajo y del modelo de relaciones sociolaborales, nuevas formas de empleo, lo que se llama la economía de los recados. O sea, que esto está transformando la manera de relacionarnos y la manera de hacer las cosas. Y detrás de estas plataformas aparece otra palabra que ahora es clave, que son los algoritmos. Ahora hay que hablar de los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. O sea, lo que hacéis, o lo que hemos hecho casi todos en nuestras profesiones y que vosotros lo hacéis estupendamente. Algoritmos. Lo que pasa es que, claro, el tipo de algoritmos y las tecnologías que aplicamos para usar esos algoritmos van evolucionando. Y entonces nos encontramos con ese Internet de las cosas que lo que hace es arrojarnos gran cantidad de datos, porque como está constantemente capturando información, nos pone un montón de datos encima de la mesa. Tenemos tecnologías basadas en algoritmos que llamamos el Big Data, en donde la capacidad de almacenamiento y tratamiento de datos masivos y la minería de datos es un tema absolutamente también fundamental. Pero es que aparecen tecnologías como el blockchain, en donde lo que hablamos es de estructuras de bases de datos sofisticadas, seguras, distribuidas en bloques descentralizados, además se relacionan y compartidos. Por ahí va el Bitcoin también. Pero es que luego está, o al hilo de esto, la criptografía, que lo que pretende es desarrollar algoritmos para garantizar la seguridad. Están de moda estos 2 días los ordenadores cuánticos. Por cierto, Google acaba de presentar la última evolución sobre los ordenadores cuánticos, en donde
dice que no sé si en hora y media o algo así, hace lo que el gran superordenador podría hacer en años o en días. O sea, es decir, ese salto está ahí, está a punto de llegar. Pero es que cada vez más importante todo lo que es la robótica, en donde lo que hay es algoritmos, y lo que hace la robótica es dispositivos mecánicos interconectados entre unos y otros, que eso nos lleva a la automatización avanzada, al gran debate de la automatización, y que eso nos anuncia el debate de la inteligencia artificial. Bueno, pues esto es parte del contexto. Y esto plantea algunos desafíos importantes. Algunos desafíos. Uno, que normalmente estos algoritmos se aplican sobre bases de datos del pasado, con lo cual tienden a reproducir tendencias del pasado. Y dos, que el tipo de tecnologías que aplicamos, además de máquinas que aprenden, etcétera, etcétera, son tan sofisticados esos algoritmos que no sabemos muy bien cómo funcionan. Y entonces tenemos el problema del sesgo confirmatorio y del desconocimiento. Y la amenaza, que a más de uno ya le habrá pasado, en el aeropuerto, donde uno dice, es lo que dice el ordenador. Lo dice el sistema y punto. Y dice, oiga, pero déjeme, que soy yo, no ve que aquí se han equivocado un poquito en el apellido, pero que soy yo, aquí está el carnet de identidad, el pasaporte, no sé qué, aunque en el billete no ponga. No, el ordenador dice que no puede usted desembarcar. Lo dice el sistema y punto. Bueno, estos son grandes retos que afectan a todas las nos afectan a todas las personas, más o menos, y van a ir afectando a todas las profesiones, y luego haré alguna referencia de cómo, porque aquí los auditores son, cada vez que se habla de esto, en las charlas de la automatización y demás, siempre aparecéis como los perdedores, ¿vale? Luego eso dice, hay profesiones que tienen 2 telediarios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si son 2 telediarios o son 200 o 200.000, o vamos a ver si lo que tienen que hacer las profesiones, y lo están haciendo, es precisamente evolucionar de manera que se sitúen en otro estadio. Pero es verdad que este debate sí afecta a todas las profesiones, y especialmente a aquellas especialistas en trabajar con algoritmos. Claro, tampoco la solución puede ser romper las máquinas o los ordenadores. Esto es lo que ya pasó en Inglaterra, ¿no? En el siglo XIX, cuando empiezan a instalar las máquinas ante los telares y demás. Esto es un movimiento que se llama la rebelión ludita, que coge el nombre de un señor que se llama Ned Lunla, que le llamaban el rompemáquinas. Es decir, que para ir en contra de aquello que iba a ocurrir, pues hubo un movimiento de rebelión de destrucción de máquinas. Bueno, pues el problema no son las máquinas, el problema es cómo nosotros somos capaces de adaptarnos y de conseguir efectivamente que lo que hagamos se ponga a disposición nuestra y no en contra nuestra. Sobre esto hay una visión bastante negativa, ¿no?, de qué va a pasar, la automatización, la fábrica con la luz apagada, el último trabajador, etcétera, etcétera. Y pues también podemos apuntarnos a una visión más optimista. Nicholas Carr tiene un libro muy interesante, lo tenéis ahí en la referencia, se llama Atrapados, habla sobre esto, y dice, hombre, desplegada con inteligencia, la automatización puede relevarnos de trabajos esclavizantes y espolearnos hacia empeños más excitantes y satisfactorios. O sea que vamos a ver la parte positiva de todo esto. Keynes, que también era muy optimista, que es el primero que dijo, bueno, cuidado que esto viene por aquí, y que desarrolla en los años 1930, el concepto de desempleo tecnológico, decía, hombre, en 100 años, el tiempo, hacia 2030, ¿no?, es posible que el progreso haya liberado a la humanidad de la lucha por la subsistencia y la propulse a su destino y felicidad económica. Un poco no acertado en los años, estamos un poco lejos, pero estaba dando también la visión optimista de decir, hombre, esto no tiene por qué ser malo, sino podría ser bueno, debiera de ser bueno. Y los que vamos a hacer que sea bueno o sea malo somos las personas. De todo esto va un poco los grandes debates de la transformación digital y cómo afecta al trabajo, al empleo, a la manera de ver las profesiones y demás. Luego volveré un poquito al final, en la última reflexión, sobre esto. Hay otros elementos de las tendencias generales que yo creo que son claves para cualquier profesional, para cualquier persona, para cualquier profesional y para cualquier organización, ¿no? La dimensión planetaria, que tiene que ver con la globalización, nos lleva claramente a otra tendencia fundamental que está alineada con el compromiso con el planeta, los objetivos de desarrollo sostenible, la necesidad de que los diálogos no solo se muevan a nivel local, sino también a nivel global,
y, en definitiva, que este es un tema que cada vez lo tenemos ya en todas las agendas, pero cada vez lo vamos a ver con mayor profundidad. Otro aspecto íntimamente también relacionado con lo anterior son los aspectos demográficos. La demografía, por cierto, la demografía son personas. La demografía es clave en cualquier análisis que hagamos. Aquí siempre hay una contradicción, en casi todas las cosas importantes suele ocurrir entre el corto y el largo plazo. Es decir, nosotros tenemos claro a largo plazo lo que va a pasar con los movimientos demográficos, pero sin embargo a corto plazo no tomamos las medidas que tengamos que tomar. Sabemos desde hace décadas y décadas y décadas que tenemos un problema con el índice de fecundidad, que tenemos un problema de renovación de la sociedad vasca, por no decir, nosotros especialmente sabemos que tenemos el problema en los años 80 o 70, pero tampoco hemos tomado de verdad medidas para cortarlo. Entonces, este tipo de problemas, los graves, que le pasa también a los objetivos de desarrollo sostenible y demás, y al medio ambiente, pues son muy de tener claro que eso no puede ser, pero, oye, mira, pues a ver si el siguiente toma la decisión, ¿no? Esta es una llamada importante a toda la sociedad, no solo a los poderes públicos, sino a toda la sociedad, de que ese compromiso con el largo plazo pasa con un compromiso con hacer cosas a corto plazo también, ¿no? El envejecimiento de la población y las nuevas necesidades, la intensificación de los procesos y movimientos migratorios, el auge de las ciudades, el papel relevante de la mujer y el diálogo intergeneracional, ¿no? El tema de las ciudades es un tema clave, ¿eh? Para 2050 la ONU estima que 2/3 de la población vivirá en grandes ciudades. O sea, cada vez que se hacen análisis de este tipo, el papel de las ciudades, en todos los sentidos, juega un papel determinante del contexto, muy, muy importante. Y uno de los temas que a mí más me preocupa es el del diálogo intergeneracional. Y creo que algo nos hemos perdido. Yo creo que algo nos hemos perdido. No hemos sabido ceder el poder a la gente joven cuando lo teníamos que haber cedido. Lo digo como generación de una cierta edad. No lo hemos sabido hacer bien. Hemos acaparado demasiado el poder institucional, el empresarial, etc. No es fácil ceder el poder, ¿eh? Creo que en esto hemos fallado. Y entonces nos encontramos con que puede haber unos problemas de garantía de relevo generacional, ¿no? Y por otro lado, luego viene la venganza, ¿no? Que es, porque los problemas que no se resuelven tienen su parte de venganza, que es, bueno, no habéis soltado el poder, 65 años, obsolescencia programada, fuera, quítate de medio que no sirves para nada. O sea que tenemos un problema de diálogo intergeneracional clarísimo entre los jóvenes y los mayores. Yo creo que este es un tema capital. Esto Max Planck, el famoso investigador, lo resolvía cuando le preguntaban ¿cómo avanza la ciencia? ¿Cómo avanza la ciencia? Y decía, pues de funeral en funeral. ¿Qué quiere decir? Pues que los viejos no dejamos a la gente joven que tiene para adelante hasta que no la palmamos, pues no vienen los siguientes a... Hombre, yo creo que antes de ir al funeral, a ver si somos capaces de generar ese diálogo intergeneracional, pues realmente creo que es una necesidad fundamental para cualquier sociedad, ¿eh? Hay una capacidad ejecutiva que yo creo que está en los jóvenes y hay una capacidad más consultiva que yo creo que está en la gente más mayor. Y yo creo que estos dos elementos son claves y son muy importantes. Y este diálogo intergeneracional me parece que no lo hemos sabido articular de una manera o de la manera más adecuada. Otro aspecto fundamental tiene que ver con las demandas de seguridad. Esta es una cuestión que igual como tendencia hace unos años no aparecía tan claramente, pero cada vez es más claro, ¿eh? Curiosamente, cuanto más globales somos, más abiertos, pues más inseguros nos sentimos. Cuanto más potencial tecnológico tenemos para hacer cosas, pues nos entran más miedos también. Dice, bueno, es que me pueden robar en el no sé qué. Bueno, es que antes te robaban en la esquina de la calle. Claro, es distinto, ¿eh? Entonces, la demanda de seguridad, curiosamente, creo yo que es un elemento creciente, me parece lógico también, al lado de un supuesto discurso de apertura, de emprendimiento, de que todo es posible, y sin embargo nos sentimos más inseguros. Entonces, yo creo que este tema siempre hay que tratarlo con cuidado. Bueno, vosotros lo estáis tratando seguramente, no tengo ni duda, que es una empresa, los temas de seguridad que seguramente hace años pues no tenían mayor importancia y cada vez son más determinantes, ¿eh? Cada vez son más determinantes.
Entonces, el tema de seguridad me parece también de una importancia capital. Luego está todo el tema de la energía y el medio ambiente, que está alineado con el planeta, con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Este es otro tema también clave, pero no solo a nivel global, sino a nivel también local. Todo el desarrollo de las fuentes de energía sostenible, la creciente importancia de las políticas de protección medioambiental. Aquí vuelve a haber una tensión siempre entre el corto y el largo. La conciencia de la escasez de recursos naturales y la importancia de los riesgos y los costes medioambientales, ¿no? Que esto también da lugar, esto también dentro de la empresa, a políticas medioambientales, etc. Esta es otra tendencia clarísima en la cual el contexto o el entorno nos está planteando claramente unos retos que van a ir a más. Y todo esto afecta a la competitividad, que también lo ha comentado el diputado foral de Hacienda. Porque un contexto como el que tenemos, en donde están pasando todas estas cosas, ya no somos capaces, no podemos permitirnos acercarnos a él con los indicadores clásicos de competitividad. Necesitamos incorporar indicadores de otro tipo, indicadores de progreso social, indicadores de cohesión social y de desarrollo de las personas. Y esto ya es una demanda también clara que está sobre la mesa. Hay un informe que realizan Stiglitz, Sen y Fitoussi, bueno, un equipo liderado por estos tres, que lo encarga Sarkozy, en Francia, que es el informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. Esto empezó como con una especie de chiste, aún os acordaréis que salía en las páginas de atrás de los periódicos, que es donde salen esas cosas que no sabes muy bien, que dijeron que el reino de Bután había decidido que en vez de medir el Producto Interior Bruto, iba a medir la felicidad interior bruta. Y esto no era un chiste. Esto ha generado toda una dinámica y una reflexión a nivel mundial que está otra vez un poquito apagada. Esto va también un poco por rachas, ¿no? Pero que a principios de la década está sobre la mesa, Cameron también en el Reino Unido, etcétera, que viene a decir, oiga, ya no vale con medir solo el PIB. Aquí nos estamos jugando otras cosas. ¿Por qué? Porque dice en el informe, una de las razones por las que la mayor parte de la gente percibe que está peor, aunque el PIB medio suba, es porque efectivamente está peor. Aquí podríamos contar lo del pollo, ¿no? Es decir, en este país que somos dos, el PIB per cápita es de medio pollo cada uno. ¿Pero qué pasa? Que este se come el pollo entero y yo no como nada. Bueno, este debate de la desigualdad, etcétera, está totalmente encima de la mesa. Es un debate que siempre va más allá del PIB. Ya los análisis, los estudios, los indicadores están trabajando en todo esto. Creo que en una perspectiva como muy macro todavía, pero creo, luego voy a hacer una referencia, que habría que empezar a incorporarlo en un nivel también cada vez más micro. Bien, esto entonces, ¿a qué da lugar? Pues a indicadores como el Índice de Progreso Social Regional Europeo, es un indicador en el que está trabajando Orquestra. Claro que este es un indicador, en el año 2017 se saca el indicador y se dice, a ver, en el PIB, ¿cómo estamos? Oye, pues mira, la región 35 de 272. Y en el Índice de Progreso Social Regional Europeo, la 102. Houston, tenemos un problema. Luego los indicadores, y cuando se usan muchos, en verdad se pueden leer y se pueden utilizar para explicar una cosa y la contraria, ¿vale? Pero, hombre, en el PIB muy bien, en lo que va más allá del PIB no parece que tan bien. Pues entonces igual tenemos que empezar a plantearnos efectivamente cuál es la medida del progreso económico y social y qué queremos medir. Y esto ha planteado un debate clarísimo sobre la competitividad desde la perspectiva de la persona y que exige un nuevo enfoque de competitividad. Las aproximaciones clásicas a la competitividad son la competitividad territorial, los territorios compiten, que es curioso, más bien competirán las sociedades de los territorios, ¿verdad? Pero bueno, los territorios compiten, paradigma espacial, y la competitividad empresarial, y las empresas compiten, paradigma también espacial, territorial, territorio, perímetro. Y ahora nos hemos dado cuenta que esas visiones, que están bien y que aportan un montón de datos y de cosas, y que aportan datos sobre el PIB, sobre un montón de indicadores, pues necesitan de una visión complementaria, que es, bueno, pero ¿y esto desde el punto de vista de la persona para qué sirve? Y entonces el debate en el que estamos es la competitividad como un objetivo en sí mismo o más bien como una capacidad al servicio del progreso económico y social. Y si es así, entonces ¿qué es el bienestar? Y algunos, pues vaya
Pues, ¿qué es el bienestar? Porque todos hablamos de bienestar, pero que además tiene buena prensa la palabra, bienestar. Competitividad tiene mala prensa, bienestar tiene buena prensa. Bueno, pero ¿qué es el bienestar? Y entonces hay que trabajar las dimensiones del bienestar. Sobre esto se está empezando a trabajar ya de una manera muy intensa también en orquestra. Es una nueva perspectiva, no es la única, es una nueva, que es la competitividad desde las personas. Y tiene que dar lugar a un nuevo marco conceptual y a un nuevo lenguaje de competitividad que tiene que ir más, yo creo, en la línea de entender la competitividad como la capacidad de avanzar, mejorar y hacer adelantos en el bienestar de las personas, de una sociedad, en un entorno socioeconómico y territorial determinado. Este discurso se está empezando a construir. Bien. El siguiente elemento, que está muy ligado con la competitividad y con un montón de cosas de las que hacemos, es el que habla de innovación y habla de emprendimiento. La innovación es un tema fundamental. La charla de los años 95, que era sobre globalización y que en el 2000 hubiese sido sobre la sociedad de la información, en el 2005 era sobre innovación. O sea, no iríais a ningún acto que no te calzase en una charla sobre innovación, ¿vale? Todos los que hemos estado aquí habremos dado alguna charla o hemos tenido alguna intervención sobre innovación. Que lo que pasa es que luego llegó el 2008, llegó la crisis y esto de la innovación como que se quedó un poco apartado. Bueno, pues la innovación sigue siendo un elemento fundamental de todo lo que tengamos que hacer. Lo que pasa es que tenemos que empezar por ponernos de acuerdo qué entendemos por innovación. A mí, el concepto de innovación, bueno, ahora esto se ha chafado un poquito, ya va, si no lo damos sin PowerPoint. Yo creo que la innovación es introducir novedades de manera sostenible en el tiempo y que aporten un valor al mercado de la sociedad. Innovar es transformar, es cambiar, es introducir novedades. Ahora, pueden ser buenas o pueden ser malas. Puede ser innovar por innovar sin que sea útil para nada. O puede realmente ser útil, pero igual no aportar mucho valor. Luego habrá que ver cómo medimos ese valor. Pero yo creo que el reto fundamental que no hemos superado todavía es el pasar de entender la innovación como un suceso, algo que ocurre y que nos tenemos que posicionar, a entender la innovación como un proceso. Yo creo, es una opinión muy personal, que estamos todavía más en una lógica de la innovación como algo sobrevenido, algo operativo, en vez de, estoy generalizando, evidentemente para muchos no será así, pero en vez de la innovación como algo anticipado, como algo estratégico. Y esto cambia la manera de entender la innovación. Ahora se ha puesto muy de moda, otra de las palabras que se ha puesto muy de moda es la de resiliencia, que es lo de la capacidad de aguantar el golpe y sostenerse. Esto está muy bien, pero, hombre, es un poco pesimista. Esto tiene que ser una condición necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que tenemos que ir más allá de la resiliencia. Tenemos que anticiparnos. Y eso significa ver las cosas de otra manera. Pero lo que es importante es que sea útil, que la innovación sea útil. Esto era una innovación que a principios de los años 1900 era una jaulita de estas que antes se ponían las bombonas de butano, uno pues, para sacar al niño para que tomase el aire en Nueva York o por ahí. Bueno, yo creo que esto no es útil. Esta igual es más útil, tengo también mis dudas, porque este carrito cuesta abajo, esta es una foto tomada en Boston con un montón de niños, este carrito cuesta abajo no sé cómo irá, seguro que tiene un freno, En Boston está el MIT, algo habrá hecho para que esto no se vaya mal, pero que sea útil. Y luego que sea sostenible. Esta es la bombilla centenaria. Es una bombilla que está en un parque de bomberos en Estados Unidos. Podéis entrar con la webcam y veis cómo está la bombilla allí. Que lleva funcionando desde 1901. Esto es una innovación sostenible. Desde 1901. Cuidado que con el tema de las bombillas, al que le gusten estos temas, está todo el debate de la obsolescencia programada, que ahora se ha vuelto a abrir. Las bombillas, cuando empezaron a funcionar, duraban un montón de tiempo, hasta que los fabricantes de bombillas se pusieron de acuerdo para programar la obsolescencia de las bombillas. Esto es público. Entonces, esto de la obsolescencia programada y la tecnología también tiene muchas derivadas, ¿de acuerdo? Que sea entonces sostenible. Y luego está lo del emprendedor, que esta palabra sí que sigue aguantando en el debate del tiempo, ¿no? Esto también es una palabra que da glamour, lo del emprendedor. Yo creo que el emprendedor es el principal agente de innovación. Yo creo que si innovar es cambiar las cosas, el emprendedor es aquel que es capaz de introducir novedades. Pero a mí me gustaría que introduzca novedades de manera sostenible en el tiempo y que además sean útiles y aporten valor.
Y entonces estamos muy condicionados por el mito del emprendedor guay, que es alguien muy joven, incluso no tiene formación universitaria porque se aburría en clase, es muy tecnológico, especulativo, crece muy rápido, por cuenta propia, y eso es un tipo de emprendedor. Pero claro, si no tienes una startup y además no das un pelotazo, pues eres un desgraciado, desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Hombre, yo creo que el debate del emprendimiento va mucho más allá. No estaríamos aquí, no hubiésemos construido empresas, no estaríais en las compañías en las que estáis si no fueseis emprendedores. Si no hubieseis impulso emprendedor de quien montó la compañía, pequeña o grande, o del que cada día, por cuenta propia o por cuenta ajena, es capaz de construir y de cambiar las cosas. O sea, que el debate del emprendedor lo tenemos que sacar del emprendedor guay, ahí está bien, y llevarlo realmente a un debate muchísimo más general, en donde todo el tema del intraemprendimiento, de cómo tenemos que hacer las cosas, es absolutamente clave y determinante. Siguiente tema que cada vez creo que va a tener una mayor importancia es el conocimiento. Nosotros veníamos de una sociedad que era la de la información, pasó a llamarse luego la sociedad de la innovación, eso duró como poco, y luego se pone de moda lo del conocimiento, que queda también muy guay, lo de decir todo palabras, ¿eh? Bueno, pero cuando estamos hablando de la sociedad de conocimiento, ¿realmente de qué estamos hablando? Mira, el conocimiento no deja de ser la toma de conciencia de las cosas, de lo que sabemos acerca de lo que nos rodea. Y esto se hace, que también lo comentaba el diputado, a través del proceso de transformación. O sea que yo creo en un conocimiento que sea transformador. En un conocimiento que sea transformador. Que sea fruto de un proceso de transformación personal y colectivo. Personal y colectivo. Y un proceso de transformación, de toma de conciencia de lo que pasa, es un proceso de aprendizaje. Entonces, a mí lo que me parece es que la palabra en la que deberíamos poner el foco no es en la sociedad del conocimiento, es en la sociedad del aprendizaje. Y si yo tuviese que volver a pintar esta slide que tengo aquí abajo a la izquierda, que está, algunos me ha oído alguna charla sobre competitividad e innovación, la habrá visto, y ahora la pintaría de otra manera. No diría que la competitividad depende de recursos naturales, costes laborales, calidad, innovación. Yo diría, la competitividad depende del conocimiento y del aprendizaje. El conocimiento explica todo lo que hemos sido capaces de aprender hasta que hemos llegado hasta aquí. Y eso es muy importante. Pero no te garantiza lo que va a ocurrir en el futuro si no sigues aprendiendo. Esto, a ver, porque muchas veces, ¿esto cómo lo resolvemos? Oye, traemos a alguien que tenga conocimiento, lo del talento, lo ponemos aquí y ya está. Bueno, la ventaja que te daba el conocimiento competitiva hace años, que podía ser de 1 año, 2 años, 3 años, ahora es de días o es de meses. La ventaja competitiva consiste en seguir aprendiendo. Y esto significa que el reto que tenemos que construir es, en las sociedades, en las empresas y en todo, convertirnos en organizaciones y en las personas, en organizaciones que aprenden. Que aprenden. Ojo que esto se dice fácil, pero luego no es tan fácil de hacer. Aquí hay otro debate. Este es el triángulo clásico de cómo de los datos se pasa a información. Esta lo habéis utilizado también más de una vez, de la información al conocimiento, y luego llega la sabiduría, ¿no? Que esto ya es el estadio más. Ahora el debate está, desde la tecnología, el debate está en que se le da vuelta a la pirámide y que en la cúspide aparezcan los datos. Y esto está dando lugar a una nueva tendencia que se llama el dataísmo, a la que se refiere Yuval Noah Harari. Este ya lo conoceréis, alguno escribió Homo sapiens, Homo Deus, está muy bien este libro, y dice: el dataísmo invierte la pirámide tradicional de conocimiento. Los dataístas creen que los humanos ya no pueden hacer frente a los inmensos flujos de datos actuales, ni por consiguiente destilar los datos de información, y mucho menos en conocimiento o sabiduría. Por lo tanto, el trabajo de procesar los datos debe encomendarse a algoritmos electrónicos. Prefieren poner su confianza en los datos masivos y en los algoritmos informáticos. O sea, que para echarse a temblar, ¿eh? O sea, que yo sigo creyendo en el otro triángulo, ¿eh? Pero bueno, ahí está este debate, donde te ponen a los datos que estaba ahí como la base, esto no sirve para nada, te los da la vuelta y dice, no, si con los algoritmos estos son los que te van a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Un gran debate para el futuro. Siguiente tema es la dimensión social de la empresa. Esto es otra movida, eso también tiene su gracia, de los principios de los 2000, se pone en marcha lo de
bueno, pues lo de la empresa sostenible, y se hacen unas definiciones preciosas de lo que tiene que ser la empresa sostenible, aquella que crea valor económico, medioambiental, social a corto y largo plazo, contribuye de esta forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. O sea, de color bien. Lo de flotar no está tan claro, ¿vale? Pero esto es lo que decía, lo que está en la base de todo el movimiento de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Los valores de la sostenibilidad, de la visión a largo plazo, la diversidad y demás. Y nos quedamos con dos cosas de todo este movimiento, ¿no? Esto de los stakeholders, que queda como muy... Hasta entonces no sabíamos muy bien lo que era, por lo menos por aquí, pero ahora se habla de los stakeholders. Y lo de la responsabilidad social corporativa, que esto sí que lo se ha ido incorporando. Yo creo que más como una manera de salvar esto vosotros sabéis mucho más que yo, porque auditáis también estas cosas, ¿no? Mucho más como una manera de salvar el compromiso que como algo realmente sentido, ¿eh? Pero ahí también habrá matices, como en todas las cosas. Y ahora lo que viene, ahora lo que se lleva, o lo que se va a llevar, es hablar de impacto social. Ya lo de la RSC, en los que se nos queda como un poco atrás, ahora impacto social. Yo creo que esto está lleno también de contenido, porque eso está ligado con el bienestar inclusivo y sostenible, y yo sí creo que esto, si fuese en serio, debería llevarnos a revisitar el concepto de empresa y a ver la empresa desde la persona, desde la perspectiva de la persona y el bienestar. Y desde esa perspectiva, si hiciésemos un cierto paralelismo con lo que ha pasado con la competitividad territorial, que ha ido más allá del PIB y está buscando nuevos indicadores, pues yo creo que en la empresa deberíamos ir también, no digo que eso no, pero más allá de las ventas, de los resultados, de los balances y los salarios, y empezar a buscar otros indicadores. Aquí tenéis un campo precioso para decir por dónde hay que empezar a trabajar estos temas, aparte de ver que cuadren las cuentas, o sea, por dónde tiene que ir más allá del PIB, dónde tiene que ir esto cuando hablemos de organizaciones. Otra tendencia clave que está muy afectada por todo esto son el modelo de relaciones sociolaborales. No voy a insistir, voy a ir un poquito más rápido. Evidentemente todo esto está cambiando. La virtualización del trabajo, el impacto de la automatización del empleo, la necesidad de aprendizaje permanente, la competitividad de los costes laborales, el acceso de los jóvenes y la mujer, el impacto de los procesos migratorios. Vamos a ver. O cambiamos el modelo de relaciones sociolaborales o esto no va a funcionar. Entonces, seguimos un modelo anclado, no sé si en el siglo XIX, finales del XIX, ¿no? Aquí los vamos a decirlo así, obreros, patronos, no sé qué, muga, trinchera y tal. Y esto, el mundo va por otro lado. El mundo está cambiando por otro lado, porque el mundo, esto es importante, está transitando de un paradigma espacial a un paradigma territorial, oye, a un paradigma relacional. Está transitando. La manera que tenemos la gente de una cierta edad de ver el mundo, pero eso luego lo proyectamos en modelos, en formas de hacer y demás, es espacial, territorial. De mugas, de marcar territorio, de departamentos. Y el mundo en el que estamos, con la velocidad a la que cambia, cómo funciona, es relacional. Cada vez son más importantes que las trincheras, son más importantes las relaciones. Un paradigma espacial pone el foco en estructuras, el relacional en las relaciones. Un paradigma espacial va a construir barreras en vez de relaciones, delimita compartimentos en vez de nodos, genera burocracia en vez de creatividad, tiende a generar mediocridad porque todo va a la media, que va mucho mejor, en vez de dinamismo y conocimiento. Es siempre la mirada hacia adentro la que se impone en vez de la mirada hacia afuera. La lógica es de sistemas propietarios, esto pasa en la informática también, ¿eh? Pero esto en la nube, oye, en la nube, ¿pero dónde está la nube? O sea, sistemas propietarios frente a sistemas compartidos, una economía más individualizada frente a una economía colaborativa y una aproximación que siempre es muy lineal, A, B, C, D, a una aproximación mucho más interconectada y mucho más nodal. Esto es un cambio mental de coco que yo creo que es clave para que podamos enfrentarnos a las nuevas situaciones. Bueno, y tenemos algunas dificultades para enfrentar este escenario. La primera, los prejuicios, los sesgos confirmatorios y las profecías que se autocumplen. Simplemente voy a poner una frase de Bertrand Russell que dice: todo hombre, toda persona, ¿verdad?, donde quiera que va, está rodeado por una nube de convicciones reconfortantes que se mueven con él como las moscas en un día de verano. Bueno, prejuicios. Robert Marx, que es este señor que tenéis aquí abajo, emplea la palabra eurocentrismo para referirse que todos los análisis que hacemos de contexto son pensando que Europa está en el centro. En el siglo XIII Europa casi ni estaba en ninguna esquina. Donde se movía el mundo
Curiosamente era por aquí, por China y por India. O sea, que no es que hayan aparecido ahora, es que estaban hace un montón de siglos. La siguiente dificultad que tenemos es la trampa de la superficialidad. Queremos las cosas rapiditas, que no cueste y inmediato. Y entonces, evidentemente, pues esto lleva a unas situaciones complejas. Nicolas Carr, que tiene otro libro que habla sobre todos estos problemas, se llama Superficial, y dice: con sus constantes distracciones e interrupciones, la red nos está convirtiendo en pensadores dispersos y superficiales. Ojo con esa dificultad también. Que empleamos la palabra, la fake news, o sea, ya da igual, dices esto, pero no pasa nada, luego digo lo contrario, tampoco ha pasado nada. No, pues sí ha pasado, o sea, se ha dicho esto, luego no puedes decir lo contrario, ¿no? O si lo dices, tendrás que explicarte. La siguiente es el encanto embriagador de las burbujas. Esto tiene que ver con la ambición, las burbujas tecnológicas y demás. Este señor, Charles Mackay, tiene un libro muy bonito, es del siglo XIX, este señor, sobre delirios multitudinarios, muy bonito. Y esto de las burbujas no es un invento nuevo. Esto empezó en 1711 en el Reino Unido, una cosa que se llamó la burbuja del Mar del Sur, y allí definieron qué eran las burbujas. Dicen: empresas que estaban levantadas por hábiles granujas, después seguidas por multitud de tontos anhelantes, y al final resultaban ser en efecto lo que la denominación vulgar dice de ellos: burbujas y cháchara vacía. Un ejemplo de burbuja real de aquella época es una compañía que se creó para desarrollar un asunto muy ventajoso, pero que nadie debe saber en qué consiste, y suscribió todas las acciones. Esa es una buena definición de burbuja. Bueno, desde los años 1700. La siguiente es la exaltación de la estupidez. Aquí el maestro es Cipolla. Cipolla es un economista que murió en el año 2000 y que tiene una frase que dice: una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Este libro es precioso, Las leyes de la estupidez humana, ¿vale? 17 páginas, 17. O sea, estúpidos, que con tal de fastidiar al otro se fastidian ellos. A que se nos ocurren un montón de ejemplos. Pues así nos va. Y luego viene la dictadura de la mediocridad, que yo creo que es otro de los peligros que tenemos. Y aquí también Bertrand Russell dice: el mundo está lleno de ignorantes completamente seguros de todo e inteligentes llenos de dudas. Pues es que esto de hacerse preguntas tiene mala prensa. Tiene mucha mejor prensa las respuestas, ¿no? Yo no sé si soy inteligente o soy ignorante, no lo sé. Yo soy bastante ignorante. Pero la verdad es que estamos rodeados de mucha ignorancia. Entonces, por lo menos, tener la humildad de decir: bueno, de esto sé o de esto no sé, y decir: bueno, pues tengo dudas, ¿no? Porque es que, en fin, pero los ignorantes no tienen ninguna duda, o sea, no hay ningún problema. Bien. Bueno, pues con todo esto, el contexto, estos son los elementos del contexto. Y este contexto, fundamentalmente, lo que está diciendo de una manera bastante continuada es que en el fondo de todo están las personas. Y que el paradigma ya no es espacial territorial, dónde tengo yo mi departamento, dónde tal, cómo cierro la trinchera, es relacional. Y las que se relacionan son personas. A título personal o en un rol de representantes, es decir, pero cuando habla la empresa tal, habla la persona de la empresa tal. Son las personas. Y esto es paradigma relacional. Esto exige una nueva mirada porque el protagonista es la persona, pero la persona no es un ente abstracto solitario, siempre está en relación con otras. Y entonces, cuando se relaciona con otras, construye organizaciones. O sea que persona y organización son algo que están íntimamente relacionados. Y se relacionan las personas para compartir algo. Este es un tema que ahora a mí me pone mucho, lo del compartir. Porque es el problema de la cooperación o de la colaboración o todo esto que sale, que enseguida decimos: es que lo que hace es cooperar, es que hay que colaborar, es que hay que no sé qué. Bueno, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y es un tema que no está resuelto tampoco, por qué se coopera, por qué no se coopera y demás, ¿no? Pero a mí me parece que para compartir, que es relacionarse con otros para hacer algo, habría que fijarse en tres cosas cuando vamos a compartir. ¿Cuál es el marco de referencia, si lo compartimos o no? El modelo que los valores que tenemos, el modelo económico de referencia. En la empresa, pues no sé cómo entendemos la empresa, cómo entendemos las relaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito del compartir? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Que compartir para qué? ¿Para hacer un proyecto? ¿Para hacer una empresa? ¿Para hacer qué? ¿Para ir a tomar unos vinos? ¿Para qué? ¿Y cuál es el lenguaje? Si queremos compartir para construir algo juntos, ¿qué lenguaje hablamos? Pues tiene que ser un lenguaje compartido también.
En la medida en que compartamos esas tres cosas con más o menos intensidad, hay una especie aquí de tres dimensiones, pues podríamos hablar de diferentes niveles de compartir. Pues el más bajo, coexistir. Oye, pues coexistimos. Convivir, intercambiar, armonizar, coordinar, colaborar, cooperar. Yo creo que el nivel más intenso del compartir es la cooperación. O sea, que si ponemos todos esos números ahí, con esto ya estáis mareados, ¿no? Ponemos todos esos números en las tres dimensiones, pues el más potente es el de la cooperación. Y el problema que tenemos es que no sabemos cuál es hablando de algoritmos, porque no sabemos cuál es el algoritmo de la cooperación. Pero yo sí creo que hay algunas cosas claras en ese algoritmo, que no sé luego cómo funcionan. El conocimiento y el aprendizaje, los principios y los valores, el liderazgo, las tecnologías como estructuras organizativas, redes, alianzas, etcétera, y la generación de confianza. Yo creo que hay que poner la vista en esas cosas si queremos avanzar en el algoritmo del compartir. Bueno, pues con todo esto, si tenemos un contexto que nos interpela de esta manera en transformación y estamos rodeados de relaciones, yo creo que lo fundamental, voy a ir un poquito rápido ahora en estas slides que me faltan, para ver si... Dice, aquí está hablando de preguntas, pero no nos va a dejar hacer ni una, ¿no? O sea, para dar un poquito de tiempo al diálogo. Yo creo que tenemos una exigencia de posicionamiento. O sea, en este mundo, como personas, como organizaciones, ¿qué es? Oye, cada despacho, cada empresa, o como organización de auditores, o como organización de asesores jurados de cuentas, tenemos que posicionarnos. Porque además, si no te posicionas, te posicionan. Si no te defines, te definen. O sea, esto no es, no, yo no me quiero posicionar. No, pues entonces te posicionan. Entonces yo creo que esto realmente, la toma de conciencia de que hay que posicionarse es fundamental. Y yo creo que un posicionamiento además tiene que ser estratégico. Es decir, tiene que tener una mirada a largo plazo. Ir acompañada del corto, pero a largo plazo. Y yo creo que es un proceso que tiene que ser constante y consciente, de discernimiento de cuáles son los elementos de nuestra posición, situados en el espacio y en el tiempo, y de cómo proyectamos eso en el espacio y en el tiempo, en función de un propósito determinado que tengamos, construyendo un relato. Ahora se habla también mucho de relato. Son importantes los relatos. Las personas, las organizaciones, tenemos que tener nuestro relato, tenemos que saber contar lo que queremos contar. Conviene que sea un relato pensado, conviene que sea un relato estratégico, conviene que sea un relato con sentido. Y entonces, pues yo, ¿qué os voy a contar? De estos hay más que yo. ¿Cuáles son los elementos de un posicionamiento estratégico? Pues hay. Unos lo cuentan de una manera, otros de otra, pero la misión, el propósito, para qué estamos, como personas, como organizaciones, cómo nos vemos, cómo vamos a hacer eso acompañado de qué valores y qué principios corporativos. Y eso cómo nos va a llevar de la visión a unos objetivos estratégicos, con unos recursos, unas personas. Esto que es como muy de empresarial, mutatis mutandi, nos sirve como personas también. Es decir, bueno, yo a dónde quiero ir, qué quiero hacer, qué medios tengo, cómo me voy a situar, tengo que aprender esto, tengo que aprender otro, qué tengo que hacer. Y esto es el posicionamiento. Bueno, pues, ¿y esto a dónde nos lleva? Pues que hay que posicionarse. Entonces vamos a contar otra historia y ya voy terminando. Esta se llama En Globo. Entonces, una mañana también muy tempranera, dos caballeros de la Inglaterra victoriana comienzan un viaje en globo y la travesía se desarrolla de un modo muy apacible hasta que se encuentran con un banco de niebla. La niebla, cada vez más densa, les deja perdidos. Entonces andan ahí preocupados, desorientados, van soltando aire y dicen, bueno, con mucho cuidado para no desmorrarse contra el terreno. Y cuando ya van viendo que van llegando a tierra, ven a una persona y aliviados piensan que pronto van a saber dónde se encuentran. Y entonces le dicen, oiga, bueno, hombre, ¿podría decirnos dónde estamos? Entonces que podría ser un auditor de la vieja guardia, de la muy vieja, aquí ya me metí en un charco, ¿vale? Luego me reñís en el café. Dice, pues claro, en globo. ¿Dónde estamos? Pues en globo. A ver, una respuesta precisa a una pregunta, que igual la pregunta no era la adecuada, puede resultar totalmente ineficaz. Hombre, un auditor de hoy miraría un poquito mejor y le respondería con otra pregunta. ¿Se refiere a en qué lugar geográfico concreto de Inglaterra nos encontramos?
O sea que hay que ayudarle al auditado también a hacerse las preguntas. Porque la otra respuesta, la otra, lo hubiese dado este cacharro muchísimo más rápido, sin pensar nada. Como este hubiese dicho en globo. Entonces, ¿cómo nos posicionamos como auditores? Yo me he ido al escenario aquí me estoy metiendo en otro charco. A la Real Academia, digo, a ver, ¿qué es un auditor? Una idea tenía, ¿verdad? Pero, pues dice esto, ¿no? Que realiza auditorías. Y bueno, hasta ahí ya hemos llegado. ¿Qué es una auditoría? Revisión sistemática de una actividad, de una situación, para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. Y dos, luego hay alguna transacción, pero esas son ya auditoría legal o tal, ¿eh? Revisión y verificación de las cuentas y la situación económica de una empresa o entidad. Oh, pues este ejemplo que se suele poner, habéis visto esta película, la tenéis que haber visto, y si no la tenéis que ver, la del contable. Aquí es donde todos los que hablan de automatización, del mundo que viene y demás, os dan el matarile a los auditores. Aquí es donde dicen, bah, si la función es hacer todo esto, no sé qué, algoritmos y que cuadren las cuentas y no sé qué, no sé cuánto y tal, con todo lo que hemos hablado antes de las bases de datos, todo interconectado, blockchain, todo, la trazabilidad, esta profesión, para eso, si va de algoritmos, no tiene nada que hacer. Claro, no sé cuándo, igual es dentro de 40 años o 100, como decía Keynes, por eso hablo del tiempo. Pero es verdad que si lo que hacemos es reproducir algoritmos o sumas y restas, ya sé que no hace solo eso, pero si nos quedásemos en eso, pues cualquier máquina, es que lo va a hacer la auditoría automática, o sea, va a decir esto es así, esto es así, esto es así, ¿vale? Entonces yo creo que el futuro de todas las profesiones, porque esto que le pasa a la auditoría le puede pasar a cualquier otra, a casi todas las profesiones, hay algunas más difíciles, temas de asistencia social y demás, pasa ¿por qué? Por pasar de responder preguntas, que también es importante, a formular preguntas. Entonces yo creo que, mira, hay una frase de Jorge Wagensberg, murió hace un par de años, hace un año, un gran físico, que dice: cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Entonces yo creo que como organizaciones, ¿no? Como personas también, pero como organizaciones, en este mundo en transformación, personas y organizaciones, en este contexto, tenéis que hacer una cosa muy importante, ser capaz de mejorar en las respuestas, que también, pero ser capaces de plantear preguntas. Y yo creo que tenéis un mundo precioso. Todo ese debate de más allá del PIB que está en la macro, yo creo que está en la empresa, en lo micro, y no se está atacando. ¿Quiénes mejores que vosotros, que sabéis lo que pasa ahí, lo que se hace, para plantear nuevas preguntas? Hombre, oye, y abrir nuevas líneas de negocio. Entonces yo creo que este es un poco el mensaje que yo os quería dejar. Bueno, ahora voy a dejar paso por si alguna pregunta, así, no quedan muchos minutos, pero bueno, alguna pregunta, no sé si ha llegado ninguna, pero si no, Andoni ya nos hará. Y en el café estoy a vuestra disposición. Y voy a terminar con un consejo. Esto sí que es como de padre Larrea, ¿no? Pero bueno, con 63 años ya uno se permite dar consejos, y a uno le sirve bien y si no, pues nada. Que es, en un mundo en el que el cambio, está claro, y la transformación generan incertidumbre e inseguridad, eso está claro. Enfrentados al desafío de una diversidad y complejidad crecientes, eso está claro. Cada vez se habla más de complejidad porque la complejidad deriva de la diversidad. La complejidad es el reto de armonizar lo diferente, cada persona, con lo que nos une, la organización. Y eso es complicado. Diferenciación e integración, por eso es complejo. Si no es complejo porque se dice aquí no hay diversidad, aquí todos vestidos iguales y todos igual, bueno, pues no es complejo, pero es una desgracia. Y si no hay ninguna integración y esto es un despendole y cada uno hace lo que le da la gana, pues eso no es complejidad, eso es caos. Bueno, ni siquiera es caos, es desorden, porque el caos tiene un orden. Entonces, en ese escenario, cuando no sepa uno a qué agarrarse, cuando llueven por todos los lados los tiros, ¿saben a qué agarrarse? Dos cosas: valores y principios, y capacidad y voluntad de aprender. Con esas dos cosas salís del lío seguro. Decía Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió lo del Principito, que en el mundo no hay soluciones. Esto es muy ingenieril, la solución, la respuesta. Lo que hay es fuerzas que se ponen en marcha y luego las soluciones vienen. Pues estáis para poner fuerzas en marcha.
y sobre todo hacerlo con optimismo y sentido del humor, porque claro, todo esto se puede ver siempre, la botella medio llena o la botella medio vacía. Chipola, que hablaba antes de los estúpidos, que era un genio de leerle, que está muy bien, decía que era un deber social, siempre que se podía, ser optimista. Porque ahora hay todo un gran debate sobre a dónde vamos con todo esto y demás, que le baja uno la moral a los pies. Y hay una nueva movida, que están ahí Steven Pinker, Joan Norbert, una serie de personas que hablan de la nueva ilustración, etcétera, que les llaman los nuevos optimistas, ¿no? Y recuerdan siempre una frase de Obama que decía, bueno, todo esto está muy mal y muy bien, vale, pero si a usted le preguntan ¿en qué época de la historia le gustaría haber nacido? Sin saber dónde iba a caer, claro, porque dice, no, a mí los romanos ya, pero no vas a nacer de César, vas a nacer de pringao de... Ah, claro, entonces ya no es lo mismo, ¿eh? Si a usted le preguntarían en qué época de la historia que elige usted, ¿no?, nacer, sin saber lo que va a pasar, ¿cuál elegiría? Pues esta. O sea que vamos a ver las cosas medio optimistas. Bueno, pues es que ricasco y quedo a disposición si hay alguna pregunta. Es que ricasco, José Luis, por tu brillante exposición. Abrimos un breve turno de preguntas. Si alguien tiene algo, alguna pregunta o... No veo a nadie que levante la mano. Es que esto es complicado a estas horas después de... Vale, bueno, yo tengo una, y es en relación con el desarrollo tecnológico y con lo que has comentado antes del robot, de los algoritmos. Hoy en día en el mundo de la auditoría hay programas que te analizan toda la contabilidad y que realizan tareas de forma automática, algunas tareas, ¿no? De cara a futuro también se está hablando de que la robótica también entrará en el mundo de la auditoría. ¿Crees tú que en algún momento esta inteligencia artificial pudiera sustituir el criterio del auditor, ese que conseguimos con el conocimiento y la experiencia? Este es el debate de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Yo no soy un experto, o sea, leo todo lo que puedo porque me preocupa, no como auditor, pero me preocupa, es un tema clave, ¿no? Hay los expertos que saben de esto, lo que no hablan de inteligencia, hablan de automatización avanzada. Es decir, claro, si leéis a Harari o al otro, y cuando te habla del Homo Deus y te dice de dónde viene, en realidad las personas, en realidad el mundo está movido por dos tipos de algoritmos informáticos y algoritmos biogenéticos, bioquímicos. Entonces las personas no somos personas, ni tenemos alma, ni tenemos nada, somos puros algoritmos bioquímicos y punto, y se acabó. Te pones así, ya te entra la depre, ¿vale? El gran debate que se está planteando, yo me apunto más, pero igual es porque soy de los nuevos optimistas, al de que esto es automatización avanzada. Entonces la automatización avanzada puede llegar muy, muy lejos, pero no sustituir al criterio de las personas. Lo que pasa que es verdad que si no se controla puede acabar con lo dice el sistema y punto. Es decir, que montemos unos sistemas tan sofisticados que luego no sepamos cómo han funcionado, ¿no? Yo creo que siempre va a haber un camino. Es que si no ya ríete tú de Terminator y demás, ¿no? O sea, es decir, soy optimista, siempre va a haber un camino para la persona. El debate entonces ahora que se está hablando mucho en estos temas es cómo se va a relacionar la persona con la máquina, ¿eh? O sea, un poco la derivada más, no sé si es uno de quedarse en medio, ¿eh? Yo creo que no, es, bueno, bien, están las máquinas, están los robots, está automatizado, o sea, tú no puedes, efectivamente, pero yo creo que esto ya lo estáis haciendo, no puedes pensar que tu valor añadido está en que cuadre la suma. Hombre, yo no soy auditor, pero cuando me tocaba hacer algo parecido y decía, lo primero que hacía, miraba la suma y hacía, porque eso sí me había enseñado en el colegio desde muy crío, a sumar muy rápido. Y decía, no cuadra, venga, para atrás fuera, ¿no? Esto va a cuadrar todo. Igual no vamos a saber ni cómo. Pero la capacidad de hacer preguntas al que está en el globo y le dice, oye, vamos a ver, ¿que dónde estás? Y dice, en globo. Dices, espera un poco, ¿me quieres preguntar esto o me quieres preguntar esto otro? Yo creo que ese camino va a estar siempre en las personas. Y el debate ahora está en cómo conviven, no sé si son esas dos nuevas especies, ¿no? El Homo sapiens con la máquina, ¿eh? Yo creo que, pero no soy
A todo esto he empezado yo diciendo lo del tiempo, ¿no? Dice, oye, algunos dicen, en 10 años ya han desaparecido todas las profesiones. Vamos a ver, cuidado. Keynes decía 100 años, nos daba 100 años para otro gran debate, que es el del empleo, la renta básica universal, que ese es otro debatazo, pero bueno, yo creo que va a haber campo de juego siempre. Yo creo en las personas, creo como Steven Pinker en que este es un nuevo humanismo, que la persona está detrás de todo y que seremos capaces de controlar a las máquinas. Pero hombre, tampoco... O sea, que gente joven, ¿verdad? Igual a alguno igual con los años le va a tocar más. No creo yo que esto dentro sea un tema de 10 años o de 15. Yo creo que las cosas llevan otros tiempos. Luego hay otros debates, Hay otros debates. La tecnología tiene un poder transformador tremendo. Ya hay sitios en Alemania que están trabajando mucho, yo esto no lo sé, solo sé que existen, entre todo el potencial del desarrollo tecnológico y el potencial que tenemos las personas de controlar eso. Porque efectivamente aquí puede haber una gran distorsión. No sé cómo, yo creo en la persona. Mira, en el año 1969, cuando los que vivíamos entonces teníamos uso de razón, que fue, creo que es la película Stanley Kubrick 2001, Una odisea en el espacio, que fue una cosa, año 69, hay que ponerse allá, que fue cuando dicen que pisamos la luna. Yo creo que pisamos la luna, pero tú allí en el 69, dices, joder, estamos en 2019, que son 50 años. Dices, ¡buah! 2001 odisea del espacio, oye. Y sin embargo, fuimos un par de veces o 3 a la luna más, ¿no? Y ahora estamos hablando de volver y demás, ¿no? Quiero decir, yo tengo una carpetilla que está ahí, debajo de hay dos, ¿no? La de más abajo, que es una carpetilla que me regalaron una vez que viajé en el Concorde. En el Concorde, que era un avionazo aquello, una vez viajé. 3 horas, creo que a 3 horas, me acuerdo, 3 horas, París, Nueva York. Y luego, que si se falla, que si no falla, que si no sé qué, fijaos dónde está. O sea, aquí hay un diálogo que lo tenemos que llevar las personas. Y yo creo que, más allá de lo general, en lo que esto sirva para cada uno, en su trabajo, en la profesión que tenéis y demás, yo creo que los más capacitados para hacer que las organizaciones empiecen a preguntarse otras cosas y a medir otras cosas sois vosotros. Porque sabéis muy bien cómo hay que responder a las preguntas que ya están planteadas. Sabéis muy bien. Luego, la segunda parte de la reunión, ¿no?, que vienen las autoridades, os dirán además cómo tenéis que ajustar eso, ¿no?, seguramente, ¿no? O regular, ¿no?, porque vais a hablar de regulación. Vale. Eso es condición necesaria, eso hay que saberlo muy bien. Ahora, haceros preguntas, hacerles que se hagan preguntas. Casco, José Luis. Si no hay más preguntas, pues pasamos ya directamente al café. Es que